Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Irene Díaz Bazán. Gracias por conectarse con Prensa Atlanta. La tarde de hoy, 3 de la tarde con 30 minutos, 1 de octubre del año 2025. Feliz día a toda nuestra comunidad. Feliz día al periodista peruano. Hoy estamos aquí de pie, ejerciendo con pasión, con cariño, esta hermosa profesión. Hoy vamos a tener un programa muy interesante sobre inmigración y quiero invitar a la abogada Joanna Cochran de la firma de abogados Cochran Immigration, a quien le damos la bienvenida. Abogada, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, ¿todo bien aquí? ¿Y usted? Todo bien, abogada, gracias. En principio, antes de ir de lleno con el asunto migratorio, quisiera comentar sobre el cierre de gobierno que tiene vigencia hoy, a partir de hoy, 1 de octubre, desde la madrugada. Estados Unidos, como lo sabemos, amaneció con su gobierno federal paralizado. Es el 15º shutdown desde el año 1981 que ocurre esto en un clima de acusaciones cruzadas. Y esto lo digo porque en el gobierno del presidente Trump, tanto republicanos como demócratas están echando pues la culpa de querer garantizar los fondos necesarios para poner en marcha los servicios públicos. Todo esto gira en torno a la política de salud, un terreno en que los demócratas están exigiendo cambios sustanciales, lo cual el presidente Trump y los republicanos están rechazando ya de plano. Las consecuencias inmediatas, incertidumbre para más de 750,000 empleados federales en un país que se pregunta cuánto va a durar esto, abogada Joanna, y queremos preguntarle a usted qué podría pasar con los casos de inmigración. El gobierno federal ha dicho que aunque las fronteras van a estar vigiladas, van a seguir siendo vigiladas para evitar que más inmigrantes indocumentados ingresen al suelo estadounidense. ¿Qué pasaría con los procesos, digamos, administrativos que ocurren en el USCIS y en las oficinas de inmigración? Sí, ok, son varias cosas porque inmigración son tantas agencias, Así es. no es nada más una, son muchas, son varias agencias y cada una va a tener su propio protocolo puesto, ¿ok? Entonces, la última vez que hubo un paro de gobierno creo que fue 2019. Así es. 2019. Entonces me voy a ir con lo que, no todas las agencias han anunciado qué es lo que van a hacer, pero me voy a ir con lo que pasó la última vez que se paró el gobierno. Las audiencias que, por ejemplo, la Corte de Inmigración, vamos a empezar ahí. Casos que sean de detenidos, ¿ok? Esos van a seguir, porque esos son esenciales. Es súper importante procesar casos de gente que está detenida, porque ni modo que los dejen ahí detenidos indefinidamente. No pueden hacer eso. Entonces, casos de gente que está detenida van a seguir adelante. Casos de gente que no está detenida, esos usualmente esos paran. Lo que sí es que le voy a decir, yo hoy fui a la corte, tuve 2 audiencias con 2 clientes diferentes y no, nadie habló de algún paro, o sea, no hubo ningún anuncio, nada. Ahorita están tratando, yo siento, de ir hasta cuando ellos puedan, hasta que no les alcance el presupuesto, entonces probablemente van a parar, pero por el momento siguen las cortes de gente que no está detenida, todavía siguen adelante. La última vez que hubo un paro de gobierno sí pararon. De hecho, eso se me hizo muy raro, la verdad, de hoy haber tenido estas audiencias, porque yo pensé que no las íbamos a tener, porque durante el último paro cesaron de tener audiencias, pero por el momento, audiencia de inmigración se tiene usted que presentar. Okay. ICE, todo lo que tenga que ver con deportaciones, agentes de ICE, deportadores, todavía va a seguir. Todo lo que tenga que ver con deportaciones todavía va a seguir. Eso, de hecho, lo anunció, eso viene directamente de la administración de Trump. ¿Ok? Todo lo que tiene que ver con deportar, que si usted está pensando que, por ejemplo, su conocido tiene un vuelo programado a su país y está pensando si lo van a llevar o no, de acuerdo con la administración de Trump, sí van a seguir con eso. Ok, todos los vuelos de regreso a países para gente que está siendo deportada sí va a seguir adelante. Lo que tenga que ver con el litigio federal, eso probablemente va a parar. Entonces, si usted tiene un caso en apelación en una corte federal, no de inmigración, ¿ok? Una corte federal que está por encima de la corte de inmigración, esos probablemente van a parar próximamente.
Entonces, pero sí cada corte tiene sus propias instrucciones, entonces tiene que estar al tanto de eso usted o hablar con su abogado, ¿ok? Um, UCIS, Servicios de Inmigración. Esa agencia siempre sigue adelante. ¿Por qué? Porque esa no recibe subsidios del gobierno. Esa está subsidiada con los mismos pagos de la gente que paga sus formas migratorias. Entonces no depende técnicamente, no depende de fondos del gobierno. Entonces, todo lo que tenga que ver con procesamiento de aplicaciones de inmigración con UCIS, Servicios de Inmigración, va a seguir adelante, así como lo hizo la última vez que paró el gobierno, ¿ok? UCIS todavía siguió procesando aplicaciones. Entonces, eso técnicamente no va a cambiar. Creo que esas son todas las agencias, ¿verdad? No sé si se me pasó alguna, Irene, pero creo que son todas. Las agencias federales, usted acaba de decir, hacer una aclaración muy, muy importante en virtud de que las cortes de inmigración, digamos, están dentro de la umbrella, del paraguas de jerarquía, por debajo de las cortes federales, y las cortes federales sí van a continuar con sus funciones, con sus labores. Esto quiere decir, si es que hay algún detenido de inmigración que está en un centro de detención procesado para ser expulsado o deportado, esto puede tener aún luz verde, ¿verdad? No es que se han salvado por la campana. Sí, no, todavía están procesando deportaciones. ¿De dónde están sacando ese dinero? No sé. No sé, pero aparentemente el gobierno estadounidense tiene mucho dinero ahí como para estar siguiendo procesando deportaciones, pero pues eso fue lo que dijo la administración de Trump, yo no sé. Así es, gracias abogada. Tenemos a Lino y a Frank. Vamos a leer en breve sus preguntas. Quisiéramos preguntarle, abogada, algo muy, muy importante sobre el caso de los detenidos. Estábamos hablando un poquito la semana pasada sobre la situación que están reclamando los familiares de los detenidos en los centros de detención migratoria. Hablemos del caso de Georgia. En el caso de Georgia hay 2 centros de detención de inmigración que, digamos, son los más grandes. Uno de ellos es el centro de detención de Stuart, que en aquella época, digamos, cuando comenzó su funcionamiento con mayor repercusión y reclutamiento de detenidos, tenía cerca de 1,800 detenidos. El otro es el que está en el límite de la ciudad de Folkestone, Georgia, con el estado de la Florida, que incluso hay un proyecto de ampliar estas instalaciones. Hemos recibido aquí en Prensa Atlanta varias llamadas y quejas de personas y familiares que incluso no quieren dar sus caras, no quieren revelar sus nombres y apellidos, de que sus familiares están siendo privados de algunos derechos. ¿Hay derechos para ellos? ¿Cómo las personas pueden defenderse? Sí, sí hay derechos. Seguimos estando en suelo americano, ¿ok? Entonces todavía nos rige la Constitución de los Estados Unidos, ¿ok? Porque estamos en suelo estadounidense. Así tú tengas estatus legal en los Estados Unidos o no, se tiene que seguir ahora sí que los derechos de la Constitución de los Estados Unidos les aplica a todos, a todos. Am, em, entonces, cuando tú estás detenido, tienes bastantes derechos. Por ejemplo, tienes tu derecho a tienes derechos de visita. Te puede visitar tu familia, te puede visitar un abogado, ¿ok? No es a la hora que tú quieras, pero tienes derecho a ser visitado. No te pueden negar, una visita, no te pueden negar contacto con un abogado. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿pasa esto? Sí, sí pasa. Y ahorita vamos a hablar de eso porque sí, toca ahora sí que levantar una queja o demandar a la institución para que cese ese comportamiento ilegal. Pero no te puede, en teoría, no te puede negar el centro de detención contacto con tu abogado. No te pueden denegar una llamada a tu abogado. Uno como abogado cuando tiene clientes en centros de detenciones de inmigración, yo puedo llamar y hacer una cita por teléfono o por videollamada. ¿Ok? O en persona, si yo estoy por allá, ¿no? Luego los centros de detención están en lugares muy aislados, la verdad, eso es muy difícil ir ahí en persona. Es más fácil contactarse con ellos y hacer una llamada telefónica. Hay más facilidad de que un abogado pueda hablar con un detenido que la familia, porque hay más disponibilidad de horario. Pero bueno, si tú quieres hacer una visita también en persona, la puedes hacer. Entonces no te pueden denegar eso. Tienes también derecho a contactar tu consulado, ¿ok? Y te deben de preguntar eso cuando te están procesando para ser detenido. ¿Quieres contactar a tu consulado de tu país? Pedir documentos de viaje, tienes el derecho a hacer eso, ¿ok? Mucha gente
rechaza hacer eso porque tienen pensado obviamente pelear una estadía aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Y pues no quieres tus documentos de regreso a tu país, pero de que tienes derecho a contactar a tu consulado, lo tienes. El otro es, tienes tu derecho a rehusarte a firmar documentos. Y eso es muy importante porque luego los agentes de inmigración y algunos con maña están tratando de hacerte firmar documentos para agilizar tu deportación. Tú no tienes que firmarle nada a nadie, ¿ok? Ellos te pueden dar a ti papeles y todo el día si quieren, pero tú, obligación de que tengas que firmarle algo a ellos, no la tienes. Entonces, si no les tienes seguridad, si no quieres regresar a tu país, no firmes absolutamente nada. No firmes nada. Eso, de todas maneras, van a procesar tu caso, pero entonces es mucho mejor que tú no hayas firmado porque ya no les estás dando, no estás admitiendo ciertas cosas que no deberías estar admitiendo, por tu seguridad y para no estropear tu proceso legal. Entonces, no tienes un derecho a un abogado gratis, ¿ok? Porque esto no es un caso criminal, no es como en las películas que te asignan un abogado de oficio, pero sí tienes derecho a un abogado, nada más que vas a tener que pagar por ese abogado, ¿ok? Pero ojo, no hay derecho a un abogado gratis. Intérpretes no lo necesitas, está ahí mismo en la Corte de Inmigración. La Corte de Inmigración te los provee. Y la otra cosa muy importante es, tienes derecho a ser tratado dignamente. Ok, eso porque el centro de detención se expone a una demanda para pedirles de que dejen de maltratar a una persona. ¿Qué tipo de trato? Porque hay que recordar, un centro de atención no es un hotel de 5 estrellas, ¿ok? Entonces, hay niveles, pero cosas que usualmente a mí me da como que ahora sí que la alerta roja de que debería realmente de entablar una queja o una demanda en contra de un centro de atención es, por ejemplo, de que tú tengas medicamentos que tomar a diario o seguido y que el centro de atención no te esté dejando hacerlo. Okay, o que tú necesites atención médica, porque ellos te pueden transportar a una clínica, ¿eh? Ellos te pueden transportar a una clínica cuando hay algún tópico de emergencia, alguna condición, lo pueden hacer y a veces se han rechazado hacerlo para varios detenidos. Eso está mal. No tienen ellos el derecho a hacer eso. Entonces, si se te deniega la atención médica, eso se están exponiendo ellos a una demanda. La otra es si, por ejemplo, se la llevan pasando, si a una persona la ponen en confinamiento solitario, no sé cómo se dice, en una celda de insolation, o sea que los aíslan. Uh-huh. Si te ponen te confinan, te ponen en una celda a ti solito en restricción, sin ninguna buena razón, ¿ok? Eso usualmente se ve como si te estuvieran castigando y eso es ilegal. No pueden nada más ponerte ahí en una celda aislada como forma de castigo porque es definitivamente ilegal y se exponen a ser demandados. La otra es, por ejemplo, teníamos un caso aquí de una persona que estaba embarazada y que necesitaba vitaminas y atención prenatal, pues. Entonces no estaba recibiendo eso. Ella en el centro de detención tuvimos que demandar al centro de detención. Esto fue en Stuart, ¿no? Ok. Ya he entablado varias quejas con Stuart, ¿eh? El otro es que, por ejemplo, no te den la comida te tienen que llevar a ti al comedor, por llamarlo así, donde tienen que dar las comidas. Hay veces de que los oficiales se rehúsan a llevarte a comer. Okay, eso está mal, no pueden ellos hacer eso. Tú tienes que comer. Creo que esos son los más importantes, sí. Cuéntenos, abogada, algo. Cuando usted habla del tema de la interpretación, sabemos que un buen porcentaje de detenidos, no solamente latinos, porque recordemos que los inmigrantes no solamente provienen de América Latina, vienen de otros países, incluso de otros continentes, África, Asia, Oceanía, proceden y son detenidos. Algunos de ellos, por supuesto, no dominan el inglés. Hay una interpretación o hay una línea telefónica. Yo he hecho reportajes dentro, especialmente de Stuart, y un centro de detención de mujeres que quedaba en Gainesville, en el condado de Hall, ya no existe, lo cerraron y trasladaron a esas detenidas al centro de detención de Stuart, que ahora es mixto, ¿no? Por supuesto que los pabellones no están juntos, están separados, pero hay un papel, o había en todo caso, ahora los periodistas ya no nos permiten
ingresar a las instalaciones donde dice puede hacer llamadas en español. En esta condición, en esta situación, abogada, usted que tiene tanto trato y que incluso viaja hasta Stuart, la vez pasada estaba hablando con usted que usted estaba allá, ¿de qué se quejan más los detenidos? ¿Se quejan de la comida, de la falta de un médico? Sabemos que hay pequeñas, en la instalación hay pequeños lugares para atender a los enfermos, pero el tema del idioma puede ser también una situación difícil porque muchos de estos carcelarios no hablan español o no hablan los idiomas de los detenidos inmigrantes. La comunicación puede ser no solamente irregular, sino que puede causar alguna situación mucho más difícil y severa entre ellos. Sí, hay mucha gente que en el tema de los idiomas, la verdad es que estás tú por tu cuenta. Sí, porque y entre ellos mismos, entre los mismos reos se ayudan con ese tema. Entonces, siempre hay uno por ahí que sabe más inglés que el otro y más o menos ahí se ayudan porque no hay otra manera. Si no tienes tú un abogado o un familiar que sepa inglés, estás tú por tu cuenta, no te van a dar un intérprete ahí. Y el staff de ahí, el personal de ahí, no hablan español. La queja, esa es una queja muy, muy común, ¿no? O sea, de que, ¿cómo le voy a hacer cuando no entiendo ninguno de los formularios que me da la corte? Están todos completamente en inglés. ¿Cómo voy a seguir yo las instrucciones y hacer lo que yo tengo que hacer cuando no entiendo absolutamente nada de esto? Pero yo siento que la queja más común es de que los tratan mal. O sea, es el trato humano. Eso es lo que escucho mucho, que el propio personal que está ahí es gente muy, muy grosera. Muy Es gente muy grosera. grosera. Tenemos un dato relevante también la tarde de hoy y es que a raíz de los presuntos abusos que se han cometido en esos centros de detención, hay una cifra récord de 20 detenidos que han muerto durante el año fiscal 2025 bajo poder de ICE. Este año fiscal concluyó precisamente el día de ayer, fines del mes de septiembre, 30 de septiembre, y bueno, las condiciones aparentemente, como las poblaciones de los detenidos han aumentado, pues los casos de quejas para nosotros, los medios de comunicación, han aumentado. A veces no nos damos abasto de hacer tantas entrevistas ni desplazarnos a tantos hogares para recoger esas quejas, abogada. ¿Usted qué le recomienda a los familiares que llegan a sus oficinas o a sus mismos clientes que están ahí detenidos, que lloran, que se deprimen, que se sienten física y emocionalmente enfermos y muchas veces sin ser criminales? Sí, no, es que el problema es de que hay quejas que vienen, hay mucha gente que llega ahí y el hecho de estar aislados, lejos de su familia, mucha gente cae en depresión. O sea, y eso es así, ¿no? Es una carga mental súper fuerte. Entonces, eso no es entendible, yo entiendo eso. O sea, obviamente estás acostumbrado a la libertad y de repente, pum, te encierran y no es de que hayas ido a robar o a matar a alguien. O sea, no, estamos hablando de que esas son el tipo de penalidades o de ofensas de inmigración son cosas muy menores. O sea, en el gran esquema del sistema de justicia, las ofensas que tienen que ver con inmigración son delitos menores y aún así tú terminas en un centro de detención de máxima seguridad, como lo es el de Stuart, ¿no? Entonces, mucha gente se deprime cuando está ahí por buena razón, pero eso no es algo, el hecho de que eso en sí no es algo que te dé a ti el poder para levantar una demanda en contra del centro de detención. O sea, eso es más un asunto personal, honestamente. Lo que sí tiene fundamentos para tú levantar una denuncia es de que te maltraten, de que te aíslen, de que te castiguen, ¿ok? Y no tener buena causa para eso. Ahí sí, pero de que estés triste, deprimido, eso es una batalla personal que cada uno tiene que lidiar con eso. Y ser resiliente además. Vamos a, bueno, primero voy a recordarle a la comunidad, a la audiencia que se está uniendo en esta entrevista virtual con la abogada Joanna Cochran, que estamos hablando de la condición de los detenidos, de los derechos y deberes, y hemos empezado a hablar también del cierre de gobierno y cómo esto eventualmente puede afectar a las personas que están bajo custodia de inmigración. Ya lo aclaró, dijo que las Cortes Federales siguen en marcha, continuando con
sus labores. Otra cosa que quiero recomendarles, además, que si tienen alguna situación, algún caso, si ven este programa más tarde o lo comparten o lo ven mañana o pasado, porque lo tenemos en todas nuestras plataformas, pueden ustedes hacer una llamada telefónica y consultar. La primera consulta es gratis. Puede llamar al 770-817-7581, 770-817-7581. Todo el equipo es completamente bilingüe. A veces las personas, yo sé que acá tienen algunas preguntas internas, incluso en WhatsApp, pero sienten la confianza de ir a su despacho abogada y hablar de esas cosas que a veces son tan personales, porque ustedes al final son como los sacerdotes, tienen que confesarse con ustedes, los abogados, ¿verdad? Pues sí, a veces toca ser sacerdote, terapeuta, am, ni Psiquiatra. sé, cuidadora, ajá, cuidadora, ya no sé, ajá, cómplice, no, mentira, eso no, so, protectora, luego tengo que yo que interceder y dejar que el juez me grite a mí, no a mi cliente, no sé, Así, muchas cosas, Uber, no hacer sé qué Uber, más. desplazarlo, abogada, y me voy a salir un poquito del tema, pero sí quiero destacar esto, creo que es importante. Usted es una, hoy por hoy, yo ya la conozco hace más de 10 años, es una de las pocas abogadas que se va hasta la Corte de Inmigración, en este caso de Stuart. Estamos hablando de 3 horas y media. Normalmente hay un caso muy sonado aquí en la comunidad, no voy a mencionar de quién se trata porque todos ya lo sabemos, y que sus abogados, estábamos, me acuerdo, en una entrevista en el Capitolio y les pregunté por qué nunca habían ido a ver a su cliente. Más sin embargo, usted es de esas abogadas que va hasta Stuart, no sé si ha ido a Folkestone, creo que también, y puede estar ahí como si fuera un periodista realmente con mucho mayor poder porque domina las leyes de inmigración, de poder asesorar a los clientes y escuchar de primera mano esas quejas vocales. ¿Qué siente usted cuando escucha Sí. toda esta amalgama de situaciones? No, es un reality check, I mean, yo sé que no, nunca voy a poder sentirme en los zapatos de la persona, obviamente estar detenido es otra cosa, ¿no? Y yo entiendo, pero verlo con tus propios ojos, la verdad es que es otra cosa, sí te abre los ojos. Nunca me tocó ir a Folkestone, o no me ha tocado, porque todavía Folkestone existe. Estuve casi cerca, pero no fui porque ya no me acuerdo si cambiaron la fecha o qué sé yo. Pero sí he ido a Stuart, he ido a Irwin cuando estaba Irwin, el de Atlanta Detention cuando estaba aquí en Downtown, que lo cerró Sí, la alcaldesa. He ido a Luisiana, al centro de detención en el estado de Luisiana. Y esos me ha tocado ir, y cada uno su propia historia triste, porque son lugares muy tristes, la verdad. Y sí, la gente, el staff de ahí no es muy cortés, ¿ok? Para ponerlo así, realmente no son cortés, y no me imagino, si no eres cortés con el abogado, no me imagino cómo son con las personas que están ahí detenidas, porque yo siento que han de pensar que todos son criminales, y siento que por eso los tratan así, pero esa no es la realidad, o sea, sí, el trato, las facilidades o las instalaciones son realmente muy malas, muy viejas, está todo aislado, no hay absolutamente nada. Es muy difícil que un abogado vaya y los visite porque son lugares muy retirados. Son lugares muy retirados donde no hay absolutamente nada. A veces ni hay un hotel donde quedarte por ahí. Tienes que quedarte unos 30, 40 minutos después porque no hay absolutamente nada alrededor de un centro de detención. So, sí es muy difícil que alguien se aviente el viaje. el viaje, sí, sí. De verdad que y nosotros cuando tenemos que desplazarnos a cubrir, lo tenemos que hacer afuera. Cerca hay una casa que se llama El Refugio, donde reciben a los familiares de los detenidos, pero es bastante limitante, ¿no? No hay puertas abiertas para cubrir. Los familiares creo que solamente pueden ir sábado y domingo. Gracias, abogada. Vamos a leer aquí algunos comentarios y preguntas de la comunidad. Dice Frank: buenos días, abogada. Gracias por la info. Creo que se refiere al cierre. Dice: para poder viajar entre estados de Estados Unidos, ¿qué es necesario si aún estoy en un proceso de aplicación de asilo o me recomienda que no viaje? Esa pregunta es muy buena. Las personas que están en un proceso, llámese asilo, llámese A o B, que todavía no tiene documentos, ¿pueden hacer un viaje o usted le recomienda que no, abogada?
Ok, so dentro de los Estados Unidos, el único requisito que te van a pedir es que tengas una identificación que esté de acuerdo con el Real ID Act. Ok, el Real ID. ¿Qué es el Real ID Act? Aquí en Georgia al menos son las licencias o las identificaciones que tienen una estrellita en la parte de arriba de la identificación. Esas son ahora sí que las acreditadas, pues, que tú presentaste ya al Departamento de Licencias, evidencia de tu estatus en los Estados Unidos. O sea, ya presentaste tu permiso de trabajo, tu visa, tu evidencia que tienes una aplicación pendiente con inmigración y ya te dieron esa licencia acreditada. Entonces, eso es todo lo que tú necesitas para viajar en un avión dentro de los Estados Unidos. Okay. Dentro de los 48 estados contiguos de los Estados Unidos, ¿ok? No dije Hawái, ni Puerto Rico, ni los territorios. Esa es otra cosa porque la gente pasa por aduanas a veces. Entonces, sí, ya es otro, te vas a exponer más a riesgo allá. Pero dentro de los 48 estados contiguos de los Estados Unidos, lo único que necesitas es tu identificación con la estrellita esa. Identificación con la estrellita. Muchas gracias, abogada Joana. Ok, dice, ¿puedo viajar solo con mi pasaporte? Dice Frank, o se necesita un ID propio de Estados Unidos para el caso de inmigrantes. Puedes viajar con tu sí, puedes viajar con tu pasaporte, pero hay reportes, no me ha pasado a mí ni a ninguno de mis clientes, ¿ok? Pero sí he escuchado reportes de gente que es encontrada por agentes de aduanas. Agentes de aduanas son de inmigración, ¿ok? Agentes de aduanas, la aduana está en el aeropuerto. Entonces hay personas que han tenido encuentros con agentes de aduanas en el aeropuerto solamente con su pasaporte y resulta que la persona no tiene ningún estatus legal, no tiene ninguna aplicación pendiente con inmigración, entonces han sido procesados por ICE para ser detenidos. O sea, lo cual no hubiese pasado si hubiesen enseñado una identificación que corresponde con el Real ID Act. Entonces, de que puedes viajar con un pasaporte, pero sí quiero que sepa que hay que tener un poquito más de precaución con eso en el dado caso de que te encuentres con un oficial de aduanas. Ese es donde yo tomo pausa, pues. Muy bien, gracias, abogada. Tenemos otra pregunta, dice, a ver, Gustavo, ¿el cierre de gobierno afecta a los inmigrantes? Bueno, ok. Ahorita explicamos todas las agencias que van a cerrar y las que no van a cerrar. Yes. Ok. Realmente aquí los más afectados van a ser las personas que tienen un caso en la Corte de Inmigración. Porque la Corte de Inmigración es probablemente, hoy no cerró, hoy estuvo abierta todas las cortes de inmigración. Pero lo más probable es de que si este paro sigue, que esta es la otra cosa, no sabemos cuánto va a durar esto. O sea, puede durar, puede ya resolverse el asunto mañana o puede durar varias semanas. ¿Ok? Entonces, lo más probable es que la Corte de Inmigración va a cerrar próximamente porque no tienen suficiente presupuesto para mantenerla abierta. Tienen que pagarle a toda esa gente. ¿Cómo le van a pagar cuando no han pagado no han pasado el presupuesto para el nuevo año fiscal que empezó el día de hoy? Muy bien. Acá me están preguntando, bueno, no quiere que diga la pregunta. Quiere que diga la pregunta, pero no quiere que diga el nombre. ¿Todavía habrían vuelos de deportación? Sí, eso ya lo anunció, eso viene directamente de la administración de Trump diciendo que todavía van a continuar con los vuelos de deportación de la gente. Sí, y en el interior de los Estados Unidos todavía van a continuar con operativos de ICE, redadas y detención de gente. Sí. Ahí está la respuesta. Le pido a esta persona que ingrese. Estamos, si quiere hacer otro tipo de preguntas también, estamos con la abogada Joana Cochran. Estamos en vivo y en directo a través de Prensa Atlanta, hablando de inmigración. Estamos hablando de los casos de los detenidos. Y algo que yo quería preguntarle, abogada, tenemos más preguntas, pero quiero preguntarle esto en concreto. Me puse a leer un poco sobre el tema de los derechos de los inmigrantes y encontré de que existe un manual nacional del detenido, que es un documento de 75 páginas, escrito tanto en inglés y en otros idiomas,
incluido el español, que explica que los extranjeros detenidos cuentan con servicios de los que usted ha estado hablando básicamente. ¿Quién puede, digamos, un detenido difícilmente sabe que existe este manual? No sé si les informan cuando les quitan la ropa y se ponen el uniforme, que es de 3 colores básicamente, y les entregan un manual. Si alguien arremete contra sus derechos, acá está en el manual, usted puede hacer uso de esto. ¿Usted cree que los detenidos tengan acceso a leerlo o a saber que existe esta literatura a favor de ellos, digamos, en vigilancia de sus derechos? Honestamente no me ha tocado el que una persona me cuente que les leyeron. Cuando estás en la Corte de Inmigración, sí te leen tus derechos. Sí te dan un manual diciendo, mira, tienes tu derecho a apelar, derecho a un abogado. O sea, sí, y sí me ha tocado verlo en la Corte. Pero en detención deberían de dejarte saber tus derechos, pero la verdad es que no me ha tocado ninguna persona, ningún cliente que me haya contado de que eso le pasó a ellos. Entonces yo honestamente ignoro si realmente lo están haciendo o no. Sí. Pero deberían en todo caso. Deberían, sí, deberían, pero yo dudo mucho que lo estén haciendo, porque el personal ahí del centro de detención no, yo he tratado con ellos muchas veces y la verdad es que esa gente batalla nada más para programar una videollamada. No me puedo yo imaginar que estén hablando con un detenido sobre sus derechos legales. Muy No, bien. yo lo dudo mucho. A ese punto quería llegar. Gracias, abogada. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Ya aclaró la abogada sobre si por alguna u otra razón afectaría a los inmigrantes este cierre de gobierno, que es una pugna básicamente entre los demócratas y los republicanos por un presupuesto que afecta a temas cruciales como, por ejemplo, salud. Bueno, hay varias preguntas. Dice Vilma Ceballos, excelente tópico, gracias Prensa Atlanta Global y la doctora. En Perú le decimos doctor y doctora a los abogados, así que ese término está muy bien empleado. Dice, estas cárceles son privadas, el gobierno paga mucho dinero por detenido por día, muchos jueces son los dueños, negocio redondo, por eso a un detenido los llevan de un lado a otro, todos comen de los detenidos y pone 3 caras de cólera, de rabia. Buen punto, Vilma. Era un comentario de Vilma Ceballos Benator. Dice Rup, buenas tardes, mire, yo tengo 30 años aquí, tengo hijos mayores de 21 años, ¿hay algo para arreglar mi estatus? Y si me agarran, ¿hay posibilidad de salir en estos tiempos? Es una buena pregunta porque ejemplifica el caso de muchos abogados, gente que tiene hijos acá y que tiene mucho tiempo en los Estados Unidos. Sí, tener hijos mayores de 21 años ciudadanos es un buen comienzo, pero no lo es todo. No quiere decir que automáticamente califiques para papeles, porque tenemos que ver si una persona entró de manera legal o no. Si entraste de manera legal con una visa, con un permiso, con un parol, sí, tu hijo puede meter papeles por ti y tú arreglar para residencia dentro de los Estados Unidos. No hay mucho problema, ¿ok? Pero si no entraste de manera legal, o sea, no entraste de manera irregular, pues no te inspeccionó un oficial cuando entraste. Vas a necesitar someter un perdón para curar esa presencia ilegal y probablemente salir de los Estados Unidos y tener tu entrevista en el consulado americano en el exterior. Entonces es otro proceso. Te va a llevar igual a residencia, pero es un proceso de residencia que requiere que salgas a tener tu entrevista en el exterior. Entonces hay excepciones, pero pues obviamente eso tienes que sentarte y hablarlo con un abogado para ver qué te conviene hacer más. Gracias. Esa es la pregunta de la señora Rup. Me imagino que es el caso de muchas personas que tienen muchos años aquí trabajando, pagando impuestos, haciendo y que tienen un buen comportamiento moral, que no han podido lamentablemente hacer un ajuste de estatus migratorio. Hablando del tema del perdón, abogada, por ejemplo, no sabemos si este es el caso de la señora Rup. ¿Cuánto tiempo demora estar en tu país, hacer el proceso y presentarte digamos, a la embajada de los Estados Unidos en tu país para obtener ese sello que te pueda ayudar a regresar a los Estados Unidos con una residencia? Ok,
Si ese es el proceso si empiezas el proceso aquí dentro de los Estados Unidos y haces el perdón aquí dentro de los Estados Unidos, tú nada más estás saliendo para tener tu entrevista en el exterior, para que te corran las huellas, para checar tu récord criminal, un examen médico, te van a requerir, te vas a presentar para una entrevista con con el cónsul, te dan tus papeles y te regresas. Usualmente ese proceso no tarda más de 2 o 3 semanas. Usualmente es eso. Entonces, si estás, porque nada más estás yendo al último paso, que es la entrevista. Entonces, 2, 3 semanas y te regresas. Eso es usualmente lo que le digo a la gente. Hay gente que se queda atorada y luego la gente me dice, pero ¿y si no me dejan regresar? Si no te dejan regresar es por otras razones. Y usualmente yo hablo con las personas sobre qué es lo que pasa y que por qué la gente se queda atorada fuera de los Estados Unidos, que algo salió mal. Pero depende de cada persona. Muy bien. Me preguntan acá, por favor, ingresen a la red de Prensa Atlanta. Yo sé que a lo mejor tienen un poco más de confianza. Si me deportan, ¿puedo regresar? Sí, ok. ¿Puede regresar legalmente? Legalmente. Es que depende. Porque hay gente que, depende de qué castigos tenga usted a la hora de usted salir. Cuando digo castigos me refiero a que no puede usted ingresar por los próximos 5 años, o 10 años, o 20 años. Todo depende de cuáles son las ofensas que usted haya cometido aquí al estar en los Estados Unidos antes de salir. Eso me va a indicar a mí cuánto tiempo tiene usted que estar fuera de los Estados Unidos y si hay un perdón disponible para eso. Entonces, de que puede regresar, necesita hablarlo eso en detalle con un abogado. Sí, no es una respuesta fácil. Así es. Y además, hay algo muy importante que destacar en las entrevistas que hacemos con la abogada, que realmente son bastante consecutivas, semana a semana prácticamente. Cada caso es individual, abogada. Acá estamos dando lineamientos generales, en este caso usted es la abogada de inmigración, analiza las leyes, la coyuntura migratoria, todo eso, pero recordemos que cada persona tiene su propio ADN migratorio. El mío es diferente al de usted, es diferente al de todas las personas. Todos hemos tenido diferentes circunstancias al llegar a los Estados Unidos y los procesos son diferentes. Así que si usted dice que si lo deportan y puede volver, nosotros acá, por supuesto, no tenemos la respuesta, ¿verdad, abogada? Sí, sí, es que es individualizado y yo sé que luego la gente piensa, todo el mundo dice eso, pero es que es verdad, porque también lo que usted no quiere es que le den una respuesta así a lo rápido y que sea la incorrecta. Entonces, también yo creo que la gente ejerce mucha presión para tener una respuesta ya y rápido, pero las cosas no son así, es un tema muy delicado. Si yo le voy a decir a usted de que no puede salir o no puede regresar, es porque se ha tomado el tiempo una persona de revisar su caso y de exhaustar o sea, de realmente tomar en cuenta todas los escenarios para usted. Eso no puede ser una respuesta que le dé algo usted en 30 segundos. Así es. Así que yo quisiera recomendarle a la señora o señor Rub, que nos ha hecho esta pregunta, que tiene 30 años acá y que tiene hijos mayores de 21 años, que a lo mejor puede hacer una consulta. Yo por acá le voy a dejar este dato importante. La primera consulta es gratis, 770-817-7581. Ese es el número que aparece en pantalla y que las oficinas están en el condado de Gwinnett, en el corazón del condado de Gwinnett. Puede llamar, hacer una cita y ahí puede averiguar cuál es su situación, va a tener más confianza en hablar con la abogada o con parte de su equipo, ¿verdad, abogada? Sí, correcto. Entonces, sí, primera consulta es totalmente gratis, se puede hacer presencial, por llamada, por video, como usted guste y es con un abogado. Muy bien. Abogada, en este momento de tensión migratoria y que parece que decimos las mismas palabras toda la semana, pero es cierto, es verdad, están ocurriendo muchas cosas y hay algunas cosas que no las decimos en un programa porque son muy delicadas y muy complicadas. Quisiera preguntarle además, ¿qué otras salidas hay para familias mixtas? Cuando hay un hijo con DACA, cuando hay un hijo que ha nacido acá,
cuando el padre tiene documentos, pero la esposa no. ¿Qué pasa con estas situaciones para que toda la familia finalmente pueda quedarse con un estatus legal? En ese caso, ¿cómo funciona este mecanismo de inmigración? Es que lamentablemente no se le considera como una unidad familiar. Tu caso de inmigración es individual, a menos de que tú tengas en tu propio caso derivados, ¿no? O sea, quiere decir que, por ejemplo, entraste a los Estados Unidos junto con tus dos hijos menores. Entonces, todos son parte de un caso en la Corte de Inmigración. Ahí sí, o tú te está metiendo papeles tu esposo que es ciudadano, te está arreglando papeles a ti, pero tú tienes también una hija menor de edad, ¿no? Entonces también te está arreglando a ti. Ahí sí, pero sí, son parte de la misma, son parte del mismo caso, donde hay un principal y otro derivado, así le decimos nosotros, así que los abogados, ¿no? Principal y derivados. Si en cambio, si en una familia tú tienes ya los dos papás y los dos hijos adultos ya, o sea, cada quien está por su lado, tienes tú que tratarlos como individuales. Entonces, depende mucho, la verdad, de los detalles del caso. A veces la gente empieza como una unidad familiar porque llegan chiquitos, por ejemplo, los hijos y dependen de los papás, pero ya luego cuando crecen, los hijos se casan, ¿verdad? Se casan con una persona que es residente ciudadano y deciden ellos arreglar sus propios papeles o son elegibles para DACA o TPS y deciden arreglar sus propios papeles fuera del caso del papá. A veces se tiene que hacer una separación de casos. También se puede hacer eso con inmigración o en la Corte de Inmigración y cada quien decide arreglar las cosas como uno quiera. Pero igual depende de cuáles son las circunstancias de cada uno. Igual depende de las circunstancias de cada uno. Lo que acabamos de decir. Gracias, abogada. Vuelvo y repito, para las personas que están conectadas, para las personas que pueden compartir este programa, la primera consulta es gratis en la oficina de la abogada Joanna Cochran, 770-817-7581, el número que aparece en pantalla. Puede llamar en español. La abogada me acaba de recordar que no solamente, valga la salvedad, porque hay personas que han decidido no manejar, no exponerse, no tienen una licencia de conducir en el estado de Georgia y están usando Uber o Lyft o cualquiera de estos servicios particulares. Han proliferado mucho los negocios de taxis privados también en el casco urbano de Metro Atlanta. Estas personas pueden tener también una entrevista virtual, ¿verdad, abogada? ¿Con ustedes? Sí, claro que sí. Puede ser virtual, puede ser por WhatsApp, por Zoom, todas esas aplicaciones que no sé pronunciar, pero que aquí el staff los maneja. Yo no sé, pero sí, no necesita venir en persona. A veces es más cómodo para la gente traer ya todos sus documentos juntos y hablar con alguien, verle la cara, ¿no? A veces uno agarra más confianza de esa manera, pero si no le es posible hacer eso, puede ser una cita virtual, no hay ningún problema con eso. Sí. Excelente, gracias, abogada. Vamos a leer un par de comentarios más que tenemos acá. Gracias, señora Ru, por contactarse con nosotros. No sé si señor o señora, pero ahí está la pregunta. Y también por acá dice Lino, ¿qué tipo de pruebas se debe presentar para aplicar a la visa U? Creo que así se llama, cuando se trata de violencia psicológica. De violencia contra el padre de los hijos de una ciudadana americana. Gracias. Esa es una buena pregunta. Lino, gracias. Lino no se pierde ni uno de nuestros programas. Ya sé, es VIP. Sí. Ok, tipos de evidencia. Bueno, es que para empezar, una visa U es una visa de víctima de crimen, ¿ok? Crimen. No necesita ser un crimen físico, no necesitan golpearte. Si estamos hablando de violencia psicológica, estoy pensando que probablemente este es un caso de violencia doméstica, ¿no? No necesariamente tiene que ser, lesiones físicas, puede ser también abuso o crueldad, ¿no? A menores. Entonces, en este caso, necesitas evidencia de que hubo un crimen, número uno. Sí, necesita ver algún reporte de policía, algún
llamadas al 911, algún caso que se haya abierto en la corte criminal para que la persona sea procesado criminalmente. A veces no es necesario levantar cargos, pero pues bueno, si en el caso suyo hubo cargos, ok, excelente, entonces somete evidencia de eso. También tiene que venir evidencia de usted personal, porque usted tiene que mostrar la inmigración de que usted sufrió abuso sustancial. Entonces, usualmente es una declaración personal, es la manera más fácil de hacer eso, o poner su historia por escrito, relatar qué fue lo que pasó y cómo le afectó esto a usted. A veces la gente se somete a una evaluación psicológica, a veces no, a veces hay muchos récords médicos de por medio y no necesitan ir a una evaluación psicológica. Tienes que demostrar también de que tu aplicación merita ser aprobada por unidad familiar. Si tú tienes aquí muchos lazos familiares en los Estados Unidos, hay que presentar evidencia de eso y presentar evidencia de que ellos sufrirían si tú no permaneces aquí con ellos. Entonces, esos son como que ahora sí que los tips generales, ¿no? De eso. Cada caso es diferente, pero usualmente eso al menos es un buen comienzo para sustentar tu aplicación. Excelente. Son buenas unas circunstancias o buenas evidencias para presentar la aplicación. Tengo el caso de una que ahora es amiga mía, que ahora tiene un negocio muy próspero de dulces. Ella hace muchos años, y lo digo porque se hizo público, de hecho yo lo cubrí hace como 14, 15 años, ella estaba en una parada de autobús y fue golpeada brutalmente por una persona que padece de esquizofrenia o padecía de esquizofrenia, y ella pudo someter algunos, una moción o un caso para poder arreglar su estatus legal aquí en los Estados Unidos. Ese es una de las formas, ser víctima de golpes, de violencia o cualquier otro tipo de crimen, alguien que fue atropellado o que fue insultado o que fue vejado sexualmente, abusado sexualmente o incluso discriminado. ¿Qué califica en ese caso, abogada? Hay ciertos crímenes específicos que están específicamente listados que califican para la visa U, ¿ok? Creo que son como 19 crímenes que están listados cada uno, pero no son exhaustivos, o sea, tú también puedes calificar si fuiste víctima de un crimen similar a esos. Pero para empezar te dan una lista de crímenes. No todos tienen que ser físicos, también hay cosas, no te tiene que haber pasado algo físicamente ni violencia, porque también tú pudiste haber sido víctima de acoso o extorsión y eso no necesariamente quiere decir que alguien te golpeó o te causó alguna lesión física. Ok, esos son varios crímenes, pero sí es claro que tiene que ser algo serio. Tiene que ser un crimen serio y tiene que haber involucrado al menos una autoridad, porque esa misma autoridad te tiene que firmar una certificación diciendo que tú fuiste la víctima y que tú cooperaste con ellos. Eso es una de las cosas más importantes. Entonces, y a veces tú le tienes que pelear a inmigración de que el crimen del que está hablando, que tu cliente fue víctima, es uno de los que califican, porque a veces inmigración te pelea mucho eso de que ese crimen no es suficientemente serio, o ese crimen no es uno de los que califican para una visa U, y tú tienes que estarte peleando con ellos. Pero sí, bueno, y si tiene alguno de esos problemas, la verdad es de que eso no lo debería hacer solo usted. Contrata a un abogado para hacer eso, porque eso es muy delicado. Cuando le están diciendo que usted no califica porque el crimen no es suficientemente serio o no pertenece a la lista de los crímenes que lo califican a uno para una visa, no lo haga usted solo. Contrate a un abogado para hacer eso, porque eso es necesita unos argumentos legales para hacer eso. No necesita ser un abogado, no se lo deje a un preparador para hacer eso. Eso es muy delicado. Imagínese que usted le cuente todo a un preparador, preparador invente un cuento, lo mete en problemas, le causa la deportación. ¿Quién lo va a defender? Va a perder sus años de trabajo y de esfuerzo en este país por una mala decisión, por ahorrarse unos centavos. Creo que no es una medida inteligente. Abogada, ¿qué pasa si un oficial de policía o la autoridad no firma ese documento? ¿Ya no se puede presentar este caso? Si ya le preguntaste a todas las agencias a las que le tenías que preguntar y todas te dijeron que no, no puedes seguir con una petición de visa U. Es absolutamente necesario, es un requisito necesario de que te firmen la forma certificación. Es necesario. Ahora, a veces me dicen no al principio porque algo más. O sea, no te lo vamos a firmar ahorita porque
necesitamos que se cierre el caso primero. O no te lo vamos a firmar porque este caso no es muy serio, ¿no? Entonces, cuando me dan una razón, entonces trato de pedirles que reconsideren la decisión, ya mostrándoles evidencia adicional, ¿no? Lo que sea que necesiten. Pero algunas veces, lamentablemente, la autoridad te dice, no lo vamos a firmar y punto. Y no puedes hacer tú mucho con eso, porque no tienen ellos la obligación de firmarte nada. No tienen la obligación de firmarte nada. Tú tienes, hay condados muy estrictos que no te firman absolutamente nada. Nada más como un ejemplo, Gwinnett, aquí el condado donde está nuestra oficina, el condado de Gwinnett en Georgia, son muy estrictos con casos. No te firman casos que sean más viejos de, no me acuerdo si 4 o 5 años, pero si es un crimen que ocurrió hace más de 4 años, no te lo van a firmar. No te lo van a firmar. Así haya sido súper serio, te haya pasado de lo peor, casi te hayan matado, no te lo van a firmar. Eso porque ese es uno de los requisitos. Te envían una carta con las cosas que ellos consideran, ¿no? Para firmar algo y específicamente dice, no puede ser un crimen más viejo de tantos años. Entonces, no te lo van a firmar si no hubo un arresto. Entonces, y cada condado tiene, o cada, no cada condado, pero cada agencia de policía o del fiscal tiene sus propias instrucciones, sus propios protocolos a seguir. Entonces, no todos son iguales. Tú tienes que investigar qué es lo que quiere ver cada autoridad para maximizar chances de que te firmen eso. Muy bien. Gracias, Abogada. Excelente respuesta para una buena pregunta. Dice Héctor, saludos, abogada. Primero, Vilma le dice, gracias por compartir su conocimiento y experiencia, doctora Cochran. Gracias, Vilma. Héctor dice, a ver, saludos, abogada, y gracias por su respuesta en relación a los nuevos cambios en la emisión y extensión de permisos de trabajo, EAD, ¿qué grupos de inmigrantes en Atlanta, como solicitantes de asilo, beneficios de TPS o personas con procesos de ajuste de estatus, podrían beneficiarse de manera inmediata? Esa es una excelente pregunta, tema para un próximo programa. Sí, pero no me queda claro cuando dice nuevos cambios en la emisión y extensión de permisos de trabajo. ¿Qué nuevos cambios? Porque los últimos cambios que se hicieron fue de las tarifas, que subieron las tarifas de algunos permisos de trabajo y antes de eso fue que les iban a dar una extensión de 540 días a la gente que renovara a tiempo. Entonces, sí, necesito más detalles para ver exactamente qué extensiones o qué cambios se refiere. Porque han habido tantos cambios este año, entonces cuando la gente me dice, ya cambió la ley, ¿cuál de todas, señora? Sí, pero Entonces, ¿de qué estamos hablando? Digamos que este cambio en concreto se refiere a las tarifas para la emisión de los permisos de trabajo, más no del tiempo, de cosas que son condensadamente como parte de los permisos. O sea, normalmente los permisos de trabajo se dan por año y medio. Eso permite que el inmigrante pueda renovar su licencia de manejo y bueno, y vivir bajo cierto amparo durante estos 18 meses. Pero no hay otros cambios sustanciales, digamos, en cuanto a el contenido del mismo, del documento en sí, con limitantes, que no permite tales cosas. Es lo mismo, básicamente, ¿verdad? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Lo único que cambió son las tarifas y sí, es que son las tarifas, te están pidiendo ahora que pagues por algunos permisos de trabajo. Sí. Muy bien. Gracias, Héctor. Gracias por tu pregunta. Gracias a la abogada Joana. Ya tenemos una hora prácticamente de programa. Abogada, quisiera preguntarle, antes de culminar, ¿qué consejo le daría ahora mismo? Nos faltan 3 meses para culminar el año. Estamos ya 1 de octubre del año 2025. La cosa no ha pintado nada bien en materia migratoria. Hay una inyección de capital, de dinero. Lo publicamos creo que ayer o antes de ayer, de la cantidad de dinero federal y de recursos que se han dispuesto para reforzar las deportaciones. Y las deportaciones comienzan con arrestos. En Chicago hemos visto imágenes que han dado la vuelta al mundo, personas que salen despavoridas, huyendo. Es un efecto dominó. Nosotros no queremos especular ni llamar la atención con nuestras palabras, pero ¿qué le podemos decir al inmigrante,
a la mamá, como la señora que nos acaba de escribir con más de 30 años aquí en los Estados Unidos, con hijos que ya no ven un futuro muy inmediato. La autodeportación es una salida, esperar, calmarse, ver formas. ¿Qué aconseja usted? La autodeportación es solamente una opción para la gente que realmente no tiene planes de regresar, ¿eh? O que no quiere regresar en un futuro muy lejano. Porque si piensa que si usted estuvo aquí en los Estados Unidos de manera irregular, es muy difícil que lo dejen volver a entrar en el futuro de manera legal. Van a considerar el hecho de que usted estuvo aquí sin documentos antes, créame. Y es algo que le va a pesar negativamente en alguna aplicación de visa en el futuro. Entonces, si quiere autodeportarse, porque sí, hay gente que la verdad se cansa ya y yo quiero regresarme, está muy difícil aquí, ok, no hay problema, pero sí que considere que le va a tener muy difícil tratando de regresar legalmente en el futuro. Para las demás personas que están tratando de permanecer en los Estados Unidos y de pelear un caso, lo que yo le digo a la gente es de que hay maneras de hacerlo, pero se tiene que tener mucha paciencia en estos momentos. Tienes que tener mucha paciencia y mucha resiliencia porque um, eh, las cosas no se están moviendo rápido. Estamos yendo un poco más lentos y hay que tener más cuidado. O sea, los riesgos, y yo soy una persona que toma muchos riesgos, la verdad, pero ahorita los riesgos como que menos riesgo porque si algo no sale bien, te tomas el riesgo de que o te vengan a detener o te pongan en proceso de deportación. El riesgo es muy alto para eso. Entonces hay que cambiar la estrategia un poquito, donde a mí también me toca plantear expectativas realistas con la gente, ¿ok? De que a veces la persona piensa que su problema se va a solucionar en un año y le digo, no, esto va a tardar como 5, esto va a tardar como 5, o a veces va a ser como va a costar esto y resulta que no, que va a costar esto otro porque se tiene que hacer todo este proceso de más. Entonces, sí, ahorita las cosas, sí hay manera de, sí hay sí hay maneras de arreglar tu situación migratoria, pero tienes que llevártelo un poquito con más calma y ser muy paciente. Entonces, esa es una, ¿ok? Con un abogado. Y dos, no deje su caso en alguien que no sea abogado, porque precisamente las cosas están muy difíciles ahorita, como para darle su caso a una persona que no esté preparada. Ahorita es muy fácil cometer un error y que te salga todo mal, o sea, que realmente haya consecuencias muy graves. Entonces, esa es la otra cosa a considerar, que si realmente quiere usted pelear su estadía aquí en los Estados Unidos, no esté arriesgándose a irse con una persona que, con el vecino o la vecina o la que le hace los impuestos porque tiene 30 años de experiencia haciendo impuestos y ella sabe todo referente con inmigración, pero no la va a acompañar a la corte, usted está sola. Entonces, sí, sí, mucho cuidado con estar haciendo eso porque sí le puede costar mucho. Excelente, abogada. Me acaba de abrir más los ojos cuando, fíjese, cuando vemos a través de la cantidad de nuevos negocios que hay, porque al fin del día todas las personas quieren emprender, estudian para emprender, aprenden para emprender, pero es importante destacar lo que usted acaba de decir. Es una persona que hace impuestos hace 30 años, pero no la va a acompañar a la corte. Me voy a quedar con ese pensamiento para compartirlo con nuestros seguidores, porque es una frase muy inteligente. Y al fin del día, solamente un abogado puede defender a su cliente en una corte. Gracias, abogada. Hoy estaba en la corte yo en la mañana y la jueza literalmente le estaba diciendo a la persona antes que yo, nada más habíamos dos abogados, no tres abogados esta mañana y los demás sin abogado, ¿no? Porque, ok, qué sé yo, cada quien sus cosas, pero la jueza le estaba diciendo al muchachito justo antes de mí, que él no tenía un abogado y le estaba diciendo, mucho cuidado en irte con una persona que te diga que te va a ayudar con tus papeles, pero que no va a venir a la corte de inmigración contigo. Contrata un abogado. La jueza le estaba diciendo eso a la persona, ¿ok? Que me pareció a mí excelente porque no la había escuchado a ella, no había escuchado a un juez que dijera eso, la verdad. Creo que esta fue la primera vez que escuché eso y que la jueza le estaba diciendo eso a la persona. Pero es completamente cierto.
O sea, es la persona que te dice, sí, yo te ayudo, no te preocupes, ya lo he hecho antes, ya sé cómo funciona. Ok, pero cuando vayas a tu fecha de corte, tú lo puedes hacer solo, no te preocupes, es súper fácil, y no voy a ir contigo. Eso es un problema, porque entonces si algo sale mal con el papeleo que te dieron, ¿quién va a responder por ti? A ver, que tú te defiendas tú solo, seguramente, ¿no? Así funciona, ocurren los errores y no hay quien interceda por ti, te dejan completamente solo. Entonces, ¿para qué el, es lo que no comprendo, ¿no? ¿Para qué meterte en ese problema, señoras? Hay muchos abogados que tienen por ejemplo, en nuestra oficina las consultas son gratis y tenemos planes de pago, ¿ok? Tenemos planes de pago, no es algo ahora sí que fuera del otro mundo. Entonces, consulte con un abogado con respecto a su caso, no lo dejen a una persona que no va a responder por usted, que nada más lo va a dejar volando. Y además la palabra, el compromiso, la experiencia, y fíjese lo que usted acaba de decir, va a parecer una tontería por lo que yo voy a decir, pero hoy es 1 de octubre en mi país, en Perú, donde yo me gradué de mi primera carrera de periodista. Celebramos este día con mucho ahínco. Cuando usted dice cualquier preparador, cualquier persona al que hace impuestos no lo va a acompañar a la corte, lo mismo ocurre con nosotros. Si usted se va a estas páginas que están proliferando sin análisis periodístico, sin una carrera, sin una persona que sepa escribir correctamente, con una pésima ortografía, con unos titulares amarillistas que no saben cómo cubrir una nota, es exactamente lo mismo. Así que yo avalo el trabajo de la abogada Joana, la conozco hace muchos años, ella es una estudiosa de la ley de inmigración y ahora antes de salir en vivo le estaba comentando que hace un año hicimos esta hermosa portada porque es su identidad, ella es mexicana, y fíjense cómo pasa el tiempo tan rápido, y lo titulamos Identidad y Ley, porque ella se identifica además, no solamente con sus raíces, sino con la comunidad. Gracias, abogada, por estos excelentes años de trabajo, la felicito, en el mes de la herencia hispana particularmente la felicito, por todo lo que hace, no solamente en su oficina, sino por los inmigrantes, en las cortes y con nosotros los periodistas, que nos ayuda a llevar programas de calidad para nuestra rigurosa audiencia. Gracias, gracias, voy a llorar. Okay. Gracias, abogada Joana, nos vemos, tenga usted muy buenas tardes. Igualmente, bye. Gracias. Muchas gracias a toda nuestra comunidad. Me voy a unir brevemente en un ratito. Vamos a conversar con nuestros colegas que hacen el equipo de Prensa Atlanta y más adelante vamos a anunciar también unos programas culturales y voy a hacer otro sorteo. Así que regresen con Prensa Atlanta. Nos vemos en breve. Voy a tomar un café y volvemos.